Gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por 3 países de Latinoamérica y además su presencia en la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y bien, como decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a hablar sobre esa gira que ha hecho por 3 países, que han sido Colombia, Chile y Perú, el secretario de Estado de Estados Unidos, cuál es su finalidad y también su presencia en la Asamblea General de la OEA, donde también tuvo sus puntos claves. Para hablar sobre esto, ya convoco al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Javier, muchas gracias por la invitación, un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias, Cristian. Y para arrancar, te propongo ver un vídeo que se conoció, que circuló hace unos meses y que se trata de unas declaraciones que ha hecho la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Te propongo escucharlo y lo comentamos, si te parece, porque me parece que está vinculado con todo esto. Is so rich in resources, rare earth minerals, lithium, the lithium triangles in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative, 21 of the 31 countries are signatories. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies, and they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. And quite honestly, with all of the disinformation and the Russia Today, Espanol, Sputnik Mundo, over 30 million followers on Russia or on social media. I mean, this is very concerning. We have a lot of important elections coming up or just happened, and we have to continue to stay engaged and concerned with this region. Cristian, ahí veíamos, ¿no?, estas declaraciones que hacía hace unos meses alto cargo militar de Estados Unidos. Y no lo hemos comentado en su momento, ¿no? Pero esto era una forma de preparar de algún modo el terreno y de lo que podría significar luego esta gira que ha tenido el secretario de Estado de Estados Unidos en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, la injerencia de la jefa del Comando Sur en los asuntos que hacen a América Latina y sobre todo a Sudamérica tiene un interés específico, como bien escuchábamos en el video, que los hace manifiesto. Está totalmente vinculada a la llegada de Blinken al hemisferio, ¿no? Al hemisferio sur, como a su vez totalmente vinculada a la visita que hemos supido tener de Jack Sullivan, ¿no? Uno de los más altos cargos del Departamento de Estado. Profundamente vinculada a estas visitas justamente con los intereses específicos puestos en una agenda que va del parámetro de la lucha contra los autoritarismos, ¿no?, en pos de la democracia, como suele esbozar Biden en su discurso, a el combate por el cambio climático. Es decir, tenemos la consolidación de una agenda que va de la pelea por la democracia atada a una agenda verde y ecologista en la cual Estados Unidos disfraza sus intereses manifiestos puestos en los recursos naturales con los que cuenta Sudamérica. En este caso específico, lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos quizás 2 años, puesto sobre todo en la región del Amazonas, cuestión que implica
desde ya y afecta la soberanía tanto de Colombia, de Brasil y los demás países que implican esa área geográfica, como en otros lugares de Sudamérica, en el caso de Argentina, intereses puestos sobre todo en la región patagónica. Lo mismo así en Chile, de hecho recientemente se ha manifestado Blinken tener intereses compartidos junto a Chile en esa región específica, además de cuestiones económicas, ¿cierto? Entonces, podemos ver claramente, como lo dice la jefa del Comando Sur, intereses específicos y a su vez la lucha por la democracia, en este caso enfocada en contrarrestar el avance de China en ciertas economías, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, de Argentina y Brasil es un socio comercial, algo que tiene bastante preocupado a los Estados Unidos, eh, y que de alguna manera trata de contrarrestar, desplazándose, insisto, con este ropaje de democracia, ¿no? Un nuevo eslogan que quizá no es tan nuevo, ¿no? Porque es algo reciclado de administraciones anteriores del combate contra los autoritarismos, que está cada vez más marcado, y una particularidad, si se quiere, de esta era es que justamente no son las formaciones políticas de derecha las que nos llevan adelante, ¿no? En nombre de la libertad y demás, sino que justamente son formaciones de izquierda más vinculadas a la socialdemocracia, que a partir de estos eslóganes políticos sumados a las agendas climáticas, eh, se encolumnan detrás de la lucha en favor de la democracia y la diversidad enfocada fuertemente en los recursos naturales y en el combate al cambio climático. Cristian, quiero aprovechar ahora para también que compartamos entre nosotros y con la audiencia un par de vídeos y que tienen que ver con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El primero que voy a presentar es sobre un fragmento de lo que él dijo en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas. Más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Ahí teníamos, mejor dicho, ¿no? Estas palabras pronunciadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la reciente Asamblea General de la ONU, pero vamos a añadir otro, teniendo en cuenta, ¿no?, la visita que hizo Blinken allí a Colombia por estos días y teniendo en cuenta también la Asamblea de la OEA. Vamos a escuchar lo que decía Petro hace unos días. Es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática, y de ahí la importancia de la selva amazónica. He logrado algunas cosas. La conversación con la OTAN, de la cual somos miembros, no sé, un estatus rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos. Creo que es el único país latinoamericano en eso. Es llevar a la OTAN al cuidado de la selva amazónica, prestando una colaboración tecnológica al respecto. Con los Estados Unidos hemos logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros estos de Black Hawk 12, que será la primera unidad más que militar policial de apagar incendios en la selva amazónica. Es un cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar norteamericana a Estados Unidos, y ya es un logro. Ya están 3 helicópteros en esa función. Y quiero seguir jalonando un poco de ese hilo, porque me parece que por allí se puede construir un diálogo mucho más positivo con los Estados Unidos que lo que hasta ahora ha sido la mal llamada guerra contra la droga. Bueno, Cristian, ahí estaba, ¿no? Por un lado, esa primera actuación en la Asamblea de Naciones Unidas
donde fue interpretado de una forma negativa en general por los internautas y por muchos analistas, en el sentido de que, bueno, ponían en una balanza, digamos, de un lado el tema de la cocaína y en otro lado el tema del carbón y el petróleo, y luego esto de que la OTAN va a cuidar la selva amazónica, y además teniendo en cuenta los temas que trataron en esta reunión que mantuvieron allí en Colombia el presidente Petro y el secretario Blinken. ¿Qué comentarios nos haces a raíz de esto que acabamos de ver y el contexto, Cristian? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Totalmente vinculado a lo que charlamos hace escasos minutos, este, Petro recién asumido con una política antidrogas contraria a lo que en su momento se posicionaba Estados Unidos. También recordemos de que eh, la potencia del norte ahora viene llevando una política totalmente distinta a lo que era a otros años, ahora enfocada totalmente en la liberalización de drogas, apoyada por grandes transnacionales, incluso por las farmacéuticas, y todo el lobby que hay detrás, eh, sobre todo a lo que hace los intereses del cannabis, más que nada, ¿no? También recordar desde ya que Colombia es el principal exportador y Estados Unidos el principal socio comercial, siendo el principal país consumidor del mundo, ¿no es cierto? O sea, no es casual la vinculación que hace Petro justamente de alguna manera de alivianar la cuestión del consumo de drogas o su visión liberal sobre el enfoque que tiene que tener Colombia, que más allá de la ideología y de su espacio político, también es compartido por otros sectores eh, con otras ideas, pero que a eso hace un interés, si se quiere, nacional de Colombia y cuál es la política a llevar adelante y en su relación con Estados Unidos. Atado también justamente y consecuente a lo que decían la Declaración de las Naciones Unidas, eh, la, la lucha de nuevo por el cambio climático y esta idea de que el carbón es un mal para el planeta, debe ser reducidas sus emisiones. Quizá Petro no tenga en cuenta que ha sido una de las principales fuentes y minerales con el cual se han desarrollado las grandes potencias y utilizadas para tener el estatus que hoy tienen países como Estados Unidos o China, ¿no? Quizá no lo tenga en cuenta o no tenga en mente un plan de desarrollo industrial para Colombia, y quizás sí esté más enfocado en una cuestión financiera o en una factoría de exportación de materias primas, o en este caso de lo que anteriormente mencionaba, ¿no? Justamente el carbón. Entonces, de alguna manera está totalmente ligado esta agenda climática a lo que propone Petro sobre la cuestión de las drogas, la cocaína, el cannabis, todos los intereses que hay mencionado. Y por la otra parte tenemos la cuestión, sin duda que es lo más relevante, más allá de la cuestión mencionada de las declaraciones en la ONU sobre la droga y el carbón, que es literalmente la injerencia de una fuerza del brazo armado de Estados Unidos en un primer momento, ¿no? En Europa, que es la OTAN, y ahora, sin lugar a dudas, el desembarco de alguna forma pleno sobre, sobre América del Sur, ¿no? Como bien decía Petro, siendo miembro extraoficial de la OTAN, una peculiaridad para un país de América del Sur, pero en donde amablemente Petro invita a los Estados Unidos a ingerir un poco más, profundizar un poco más su injerencia, como si no fuera tal ya, ahora sobre toda la región, en el Amazonas, afectando intereses incluso de otros países, ¿no? No sabemos si lo ha consultado Petro con otras cancillerías o cuál es la opinión, por ejemplo, del Brasil de Bolsonaro. En este caso no creo que esté muy contento, ya lo ha demostrado con otras expresiones colonialistas e intervencionistas, eh, de alguna manera vulnerando la soberanía nacional, en este caso de país, como Brasil, también como Colombia y el resto de los demás países que conforman el área geográfica del Amazonas, diciendo de que, bueno, habría que crear llegado el momento, ¿no? Una intervención internacional, ya que el Amazonas representa una crisis, valga la redundancia, internacional por lo que significa para
para el mundo, ¿cierto? Algo que ha sido totalmente rebatido y contestado por el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, justamente diciendo que es una injerencia a los intereses de su nación, y replicado por el mismo Macron diciendo de que Francia es una nación amazónica, argumentando, ¿no?, su colonia de ultramar, en este caso Guayana Francesa, diciendo que le pertenece y que la cuestión del manejo de Brasil sobre las Amazonas es una amenaza para sus intereses. De hecho, así también lo considera este, las fuerzas militares de Brasil, donde en su libro de defensa marcan claramente que una de las principales hipótesis de conflicto que tienen es justamente con Francia. Quizás eso es un detalle que se le haya pasado a Petro por la cabeza, el problema que podría implicar la intervención de la OTAN sobre áreas de América del Sur, sin tener en cuenta además aspectos claves de la geopolítica que pueden ser distintas. En este caso, por ejemplo, una relación de Argentina-Brasil respecto tanto a la región de la defensa del Amazonas por Brasil, como la defensa de la Patagonia y su reclamo por las Islas Malvinas de la nación argentina, ¿no? Estos son algunos aspectos que quizás no son considerados, pero sumamente relevantes. Lo que es llamativo es que, como mencionábamos antes, por primera vez es una fuerza de izquierda la que abiertamente pide una intervención de la OTAN, ¿no?, con todo el discurso dictado desde Washington, acompañado además por todo un establishment mediático, político y empresarial que va desde los binacionales, los medios de comunicación tradicionales y todo un armado de ONG, ¿no?, al cual también convocaba Macron a una movilización en esta lucha por el cambio climático, interviniendo en el área del Amazonas. Cristian, bueno, justamente mencionabas todo esto de la izquierda, ¿no? Donde esta gira de Blinken estuvo centrada en estos tres países con lo que se entiende que son gobiernos de izquierda, como el de Colombia, de Gustavo Petro, como el de Chile, de Boric, o como el de Perú, también, ¿no?, con Castillo. Pero si te parece, ya nos metemos con el tema precisamente de esta Asamblea General de la OEA, donde en principio los principales temas eran la migración, el comercio, el cambio climático, y donde en este sentido Estados Unidos ha hecho un anuncio. El secretario de Estado anunció que el gobierno de Joe Biden destinará 240 millones de dólares adicionales para que las naciones del continente acojan a migrantes y refugiados. Lo dijo durante la reunión ministerial en Lima, en el marco de la OEA, como decíamos, y dijo que este paquete de asistencia humanitaria es para ayudar a satisfacer las necesidades de los refugiados y migrantes en todo nuestro hemisferio. Estos recursos estarán destinados a la prestación de servicios de salud, vivienda, educación y asistencia legal. Uno se plantea y se pregunta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si es suficiente este dinero para eso. Y segundo, la política también migratoria que tiene Estados Unidos, ¿no?, de puertas cerradas, de muros, y que, bueno, como que está intentando desviar la migración hacia Latinoamérica con esta suma de dinero, con este apoyo. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian? Dos cosas, ¿no? Primero y principalmente, como bien mencionaba, mientras Estados Unidos tiene una política totalmente proteccionista y de puertas cerradas a la migración, inclusive más allá de lo que fue la administración Trump, que ha estado marcada claramente por esa disputa justamente contra los demócratas por si aceptar migrantes ilegales o no, algo en lo que se ha cizañado bastante sobre la administración Trump, la ha continuado Joe Biden, y quizás la ha profundizado aún más. Y por el otro lado, la segunda cuestión es, de alguna manera, el Partido Demócrata, encabezado por Joe Biden, subsidia la crisis venezolana, porque la principal migración que hoy tiene Sudamérica y los países de la región son de venezolanos que escapan de la crisis económica que actualmente tiene Venezuela, ¿no es cierto? Algo contradictorio al discurso que tienen los Estados Unidos en el mainstream, ¿no? Y al cual estamos habituados a escuchar. Entonces, mientras Estados Unidos
como siempre a lo largo de la historia, predica algo para afuera, a su interior realiza lo contrario, ¿no? Ha sido así desde el liberalismo económico que pregona para el resto de las naciones del mundo, y ahora con la cuestión de migración, ¿no? Otro de los grandes temas puestos en agenda, junto al de la agenda del cambio climático y el combate contra las fuerzas antidemocráticas, ¿no? De hecho, Blinken hizo hincapié en la OEA sobre este asunto, ¿no? Sobre el aumento y el incremento de lo que él considera líderes antidemocráticos, básicamente enfocado en dos o tres personalidades, ¿no? que se destacan y que han tenido una posición ni siquiera de hostilidad o de confrontación con los Estados Unidos, sino de mantener un margen de neutralidad eh, y de soberanismo y de no someterse o acatar de pleno la agenda globalista que lleva los Estados Unidos. Estoy hablando específicamente, en este caso, de Bolsonaro vinculado a la cuestión del conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Y la posición que ha tomado en la ONU, tanto como en la OEA. Brasil, en el último caso, presentando una absolución, ¿no? Sobre la cuestión de la anexión de los territorios por parte de Rusia. México con López Obrador, que si bien en la última resolución de alguna manera rechaza la anexión, ha presentado siempre una política de neutralidad, ¿no? De hecho diciendo que no le parece ni bueno ni malo Rusia, declaraciones que han dado vuelta al mundo y son públicas de López Obrador. Y luego, ¿no? Quien se ha convertido también en una piedra en el zapato de los Estados Unidos es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con una posición también de neutralidad y llamando en esa misma asamblea de la ONU que vimos recién en la que hablaba Petro, a que respeten la soberanía de su nación, ¿no? Una fuerte injerencia en el último tiempo a través de que Nayib Bukele está buscando la reelección de su país, ¿no? Impedido por la Constitución, buscando una reforma de la Constitución con un fallo a favor del Tribunal Supremo de El Salvador, pero con miembros del Congreso estadounidense y líderes del Partido Demócrata, llamándolo, ¿no? Un dictador, un tirano, por, en este caso, defender los intereses nacionales de su país, algo quizás a lo que Estados Unidos no estaba acostumbrado a que ocurriera en El Salvador, siendo básicamente una colonia con coalición de izquierda y de derecha totalmente sometidas a los intereses de Washington. Algo que viene ocurriendo bastante ahora en la región, como decíamos recién, esta vez por izquierda, por eso no sorprende que a la vez la visita de Blinken en la OEA y a estos países, ¿no? Tanto Colombia, Perú y Chile, justamente de alguna manera tratando de destrabar quizás cierto conflicto que pueda llegar a haber, pero con, si se quiere de alguna manera, placebos para estas formaciones o estos gobiernos que lo acerquen de alguna manera a los Estados Unidos, desde vínculos comerciales, bajo un modelo económico de asistencia financiera, como el que estábamos mencionando recién, en este caso de ayuda a los inmigrantes, subsidiando la crisis venezolana, eh, la vinculación con la agenda climática, que es algo que está puesto en el foco por todas las formaciones de izquierda, sean de Brasil, Colombia, Argentina, o Perú o Chile, un tema central para esas formaciones. Y después, insisto, la lucha contra lo que denominan antidemocracias, en este caso, sobre todo en lo que hace Brasil, enfocado a Jair Bolsonaro y las elecciones que se están dando y que culminó la primera vuelta, ¿no? con una victoria de Lula, que justamente Lula también, ¿no? Al igual que Petro en Colombia, Boric en Chile y Castillo en Perú, en el manejo de la economía dejada totalmente a cargo de los sectores neoliberales, en este caso del Kim, ¿no? Recordemos que fue colaborador del gobierno de Michel Temer, un hombre del establishment financiero, ¿no? A favor fuertemente de la reducción del rol del Estado en muchas áreas
que hacen al interés estratégico de una nación, y que fuertemente promueve un modelo de valorización financiera que nada tiene que ver con la protección de la industria del trabajo, que es algo quizás que lo discursivo toma la izquierda, pero que estamos viendo en los últimos tiempos con la llegada de esta oleada progresista vinculada a los intereses de Washington, que está cada vez más lejos, y en donde la izquierda y la derecha se asemejan cada vez un poco más, y queda distante antiguas disputas ideológicas, y vemos que surgen expresiones que quizás tienen que ver más con la defensa de la soberanía, el interés nacional, y de alguna manera distantes a los intereses de Washington, presentando cierta neutralidad en los conflictos internacionales, y sobre todo lo que hace a la área de Hispanoamérica, que no está de una manera, más allá de la globalización del mundo, vinculada y no necesariamente tiene que tomar partida por lo que sucede en otras regiones del mundo, en este caso la guerra ruso-ucraniana, donde cada nación deben tomar sus decisiones, desde ya que debería haber desde un idealismo un cese al fuego y debería primar la paz, pero bueno, sabemos que las naciones se manejan por intereses y no por idealismo. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia este día en Realpolitik Room. No, muchas gracias por la invitación, Javier.